Junio se nos está marchando ya y también se nos está yendo la semana porque miércoles ya es el punto de inflexión, de aquí ya vamos hacia el fin de la semana. Nos quedan realmente, bueno, hoy 2 días más de trabajo, pero bueno, pasa el tiempo rapidísimo y no nos damos ni cuenta. Buenas noches, América. ¿Qué tal por ahí? Ya veo que Perla me dice que hace muchísimo frío en Argentina. También en Chile, que ha habido estas lluvias tan tremendas, ¿no?, que ha habido en estos días pasados. Parece que ayer también estaba lloviendo. Bueno, vamos a ir saludando. Juan Luis Martínez, hola, buenos días. Zúñiga Claro, buenos días. Pablo Zuluaga, buenos días. Antonio. María Angelina Bedoya García, hola. Perla Gil, buenos días. Miriam Mijares, buenas noches desde Miami, gracias y bonito día para usted. Bueno, muy bonito día para todos. Bueno, buenas noches para los que estáis en América y que mañana tengáis un día estupendo. Suri, buenos días. Y Dania Henry, buenas noches desde Quito. Qué gusto llegar al vivo. Muchas gracias por estar aquí. Alicia Collins, buenas noches. Carla Hinojos, buenas noches desde Bolivia. Ana Soltero, buenas noches desde California. Hola Ana, buenas noches. Aquí estamos un día más. Nidia Lucía Taborda, buenos días. Juan Luis Martínez, buenos días, tardes o noches desde allá. Haya. Suri, buenos días desde Galicia. Helen69, buenas noches. Doctor Antonio de Vicente, saludos desde Los Ángeles, California. Josefina Espinosa, buenas noches, señor Vicente, gusto saludarlo. Yo aquí estoy con mi cafetito de café colombiano. La verdad es que es mi segundo tazón. Ya sabéis que yo me levanto muy temprano y me gusta empezar el día con un buen tazón de café, y ya cuando voy a empezar el directo me preparo el segundo ya para ir tomándomelo a lo largo de la realización del directo. Bueno, quiero aprovechar, recordaros que tenemos unos libros muy interesantes a la venta en Amazon. Son libros que están centrados en el tema del narcisismo para aquellas personas que quieran profundizar, aparte de lo que hablamos aquí o de los vídeos que se ven en el canal. En estos libros se tratan los temas de una forma un poco más profunda, aunque no por ello confusa o difícil, sino que todos los libros son bastante didácticos, son fáciles de entender. Todos los términos que se emplean están explicados para que todo el mundo los pueda comprender y no quede ninguna laguna. El último que hemos publicado ha sido Cómo se lo explico al corazón, que es un libro que explica cómo ser capaces de renacer, de recuperarse después de haber tenido una experiencia tóxica, una relación que te ha dejado destruido. Después de eso es necesario reiniciar de nuevo la vida, es necesario recuperarse uno de nuevo, recuperar la autoestima, y es de lo que hablamos en este libro, Cómo se lo explico al corazón. El segundo libro es La piedra gris, que es la técnica que se emplea cuando es necesario convivir con un narcisista forzosamente, a pesar de que nos hayamos alejado de él o porque estamos a punto de marcharnos. De lo que se trata es de comportarse como si fueras una auténtica piedra, ser absolutamente insensible, no afectarte por las provocaciones y las humillaciones que trata de infligirte el narcisista. Una de las cosas más graves que padecen, de los sucesos más graves que padecen las víctimas de personalidades tóxicas, es la dependencia emocional. Es algo que es buscado intencionadamente por los narcisistas. Dependencia emocional no significa amor, es algo que explicamos detalladamente en el libro. La persona que es dependiente emocionalmente cree que está enamorada, cree que ama a esa persona. Aquí explicamos por qué no es cierto, por qué no es amor, sino es un condicionamiento psicológico que genera el narcisista, que hace que la persona crea que está enamorada, crea que necesita esa relación, crea que necesita a esa persona. Aquí explicamos cómo es la dependencia emocional, pero también cómo superarla, que es lo verdaderamente importante. El contacto cero, la técnica definitiva para alejarse de un narcisista, cómo poder marchar, cómo poder romper esa relación con el narcisista y también con su entorno, cosa muy importante para conseguir tener éxito en el propósito.
la madre narcisista, un estilo peculiar de ser narcisista porque causa un daño tremendo especialmente a los hijos, que son unos seres indefensos que se educan en ese ambiente, se educan en esa forma de manipulación, de utilización, de cosificación. Esos niños después van a arrastrar traumas a lo largo de su vida. Aquí explicamos cómo es ese proceso y también cómo los hijos pueden recuperarse de esos traumas que experimentan en la vida. Y ya por último, un libro general de cómo reconocer al narcisista, cómo identificar sus síntomas, cómo diferenciarlos de otro tipo de manipuladores, como pueden ser el psicópata, el sociópata y cualquier otro tipo de manipuladores. También explicamos el origen del narcisismo, damos muchos detalles y muchas cosas interesantes acerca de este tema del que estamos hablando aquí. Bueno, pues estos son los libros que tenemos a la venta en Amazon. Cualquier persona que los desee simplemente tiene que entrar en Amazon y escribir arriba en el buscador Antonio de Vicente y ya le lleva a la página donde están estos libros a la venta. Me pregunta si se podría mostrar el libro. Bueno, aquí los estoy mostrando. Los libros. También recordaros que las personas de Europa, en América de momento no estamos realizando envíos o hemos dejado de hacerlos, las personas en Europa que estén interesadas en tener los libros dedicados pueden dirigirse a Antonio de Vicente 24 y por el mismo precio que cuestan en Amazon, sin gastos de envío, se lo enviamos a su domicilio. Podéis hacer el pedido directamente a este correo que os digo, antoniodevicente24@gmail.com. Bueno, vamos a seguir saludando. Parece ser que hay bastantes personas hoy. Nidia Lucia Taborda, buenas noches. Juan Luis Martínez, buenos días, tardes, noches allá. Suri, desde... bueno, sí, esto ya lo habíamos visto. María Fernández, buenos días. Josefina Espinosa, buenas noches, Vicente, gusto saludarlo. Nidia Lucia Taborda, buenos días en Medellín, son las 11:40 de la noche. Rosa Carmina Alvarado Quintero, buenas noches, se me olvida su nombre, perdone. Antonio de Vicente. Rosalía Díaz, hola señor Antonio, bendiciones infinitas, muchas gracias por su gran ayuda. Saludos desde Nueva York, Yonkers. Pablo Zuluaga, ¿qué pasa con el narcisista cuando pierde un suministro que por su desmesura es prácticamente insustituible? Bueno, realmente insustituible para un narcisista no hay ningún suministro por una razón muy sencilla, que es que para el narcisista le vale cualquier persona para suministrarle combustible. Él lo que necesita es confrontación, lo que necesita es sentirse superior, lo que necesita es dominar y controlar. Si el narcisista amara a una persona, posiblemente podría sufrir la pérdida de esa persona y creer que no podría sustituirla, pero realmente el narcisista no ama, no siente ese vínculo exclusivo con una persona, con lo cual tiene mucha facilidad para sustituirlo por cualquier otra persona. De forma que no podemos considerar que ninguna de sus víctimas sea prácticamente insustituible, porque, como os digo, cualquier otra persona le sirve, le vale cualquiera, simplemente él tiene que encontrar una persona que se humille lo suficiente, que sea capaz de controlarlo, que sea capaz de dominarlo y ejercer todo su poder y todo su control sobre esa persona. Y eso va a encontrar en abundancia, no va a tener ningún problema, desafortunadamente. Laurita, hola, saludos desde Venezuela, aquí son las 12:33 am, ya le estoy viendo, gracias. María, hola, saludos desde Texas, creo que uno puede sentir compasión por los narcisistas, pero no tolerar sus canalladas, mejor que crean que no sentimos nada, que no exploren nuestras emociones. Bueno, sí, la compasión siempre está bien, ¿no? Pero mejor es no sentir nada, simplemente alejarse. Yo siempre digo que la medida más adecuada para tratar con un narcisista o con cualquier personalidad tóxica es alejarse de ellos porque cualquier otra forma de relación, ya sea tratar de ayudarlos, ya sea esperar a ver si cambian, cualquier otro tipo siempre trae malas consecuencias. Alicia Villagra, hola desde Argentina. Sofía Aranda, buenas noches. Gloria Cuellar, buenos días a todos. Un gusto estar aquí aprendiendo de lo que nos comparte don Vicente. Muy importantes para nuestra libertad, efectivamente. Muchas gracias, Gloria.
Es muy importante el conocimiento de todo esto que hablamos aquí, porque esto es lo que hace a las personas darse cuenta de la realidad en la que están. Muchas veces las personas están sumidas en relaciones muy complejas, en relaciones de mucha tensión, de mucha implicación, lo que les hace que no sean conscientes de esa situación en la que están, lo que hace que estén como en una nube que les impide ver lo que está ocurriendo, la humillación que están sufriendo, les impide ver que realmente el narcisista no es una persona que esté enamorada o que les ame, que les quiera, sino que es una persona que solo busca hacerles daño. Llegar a la conclusión de todo esto es la clave esencial de poder alejarse del narcisista, ya que muchas personas no son capaces de darse cuenta. Otro paso ya será más adelante el alejarse, el conseguir romper esa dependencia emocional, pero el tener claro que te está haciendo daño, que estás sufriendo y que no te ama es la clave esencial para poder alejarse de un narcisista. Ellen89, doctor, una pregunta. La cantante Amy Winehouse se metió con un narcisista. ¿Por qué la destruyó? Porque la destruyó hasta la muerte. Bueno, no sé, o sea, me gusta mucho la música de Amy Winehouse. No conozco mucho de su vida, sé que tuvo problemas con dependencias, no sé si realmente tuvo relaciones con un narcisista, no lo sé. Voy a investigar al respecto, a ver qué puedo sacar de ello, pero solo sé que ella, por lo que he leído, había dejado ya todo tipo de drogas, había alejado de determinadas personas y fue en ese proceso cuando falleció. Posiblemente tenía algo congénito, tenía algún problema o algún tipo que fue lo que le provocó, parece ser que fue un infarto, ¿no? Pero bueno, no conozco mucho la historia. Laurita, doctor, ¿con ese trastorno se nace o lo hacen los padres? Bueno, es el narcisismo, en concreto es el resultado de errores en la educación por parte de los padres, el proteger demasiado a los hijos, el consentirles todo, el crear un mundo especial para los hijos, el considerar que son lo más importante en la vida para todas las personas, el darles una importancia inmerecida, el premiarles sin que realmente se lo merezcan. Todo ese tipo de cosas lo que van es confrontando o conformando una personalidad en la que el hijo cree que tiene derecho a todo, que puede conseguir todo como quiera, que simplemente manipulando, porque aprende, lo primero que aprende un niño es a manipular a sus padres con sus lloros, con sus quejas, con sus gritos, con sus berrinches, aprende a manipular a sus padres y de ahí se va especializando en esa manipulación y se va sintiendo superior, se va sintiendo que puede conseguir todo aquello que quiere. Todo eso se va desarrollando después en la pubertad, en la adolescencia, en la juventud, se va consolidando, se va fortaleciendo y eso es lo que da lugar después a una persona narcisista, que es diferente a los psicópatas, por ejemplo, o a los sociópatas, que eso lo explicamos en este libro, lo explicamos muy en detalle cómo es el origen de estos trastornos, cómo son diferentes estos trastornos. La psicopatía, por ejemplo, sí es algo con lo que se nace, el narcisismo no es algo con lo que se nace, es algo aprendido en la infancia precisamente por esa falta de reglas, por esa falta de límites, por esa falta de normas que los padres permiten en el seno familiar. Andrea Sánchez, señor Antonio, ¿cómo está? ¿Me podría mostrar el libro? Bueno, ya hemos mostrado los libros. No sé a qué libro te refieres de los 6 que tenemos. Laura Jorritma, buenos días, noches a todos. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lorda Pou, buenos días, doctor, desde Barcelona, con un calor horrible para todos. Saludos. Bueno, nosotros aquí la verdad es que tenemos mucha suerte, somos muy afortunados porque aquí en Asturias no hace un calor excesivo. Aquí hemos tenido ahora estos días, el día que más en Gijón, hemos tenido como 24 grados, en Oviedo, que es la capital, que está un poco más al interior, han sido como 28, aquí estamos en una zona de costa, estamos al lado mismo de la playa, así que sopla la brisa marina y refresca, ¿no? O sea, estamos en la gloria. M, buenos días. Cuando le dices a un narcisista que ya sabes que te ha mentido, ¿desaparecen?
No, no, no. El narcisista, incluso cuando tú le descubres y le dices que es narcisista, él sigue intentando manipular, posiblemente niegue lo que tú dices, pero busca la confrontación, que es lo que les gusta, es donde surge la discusión, donde surgen las peleas, que es lo que a él le alimenta, porque es lo que le permite utilizar todas sus armas, ofenderte, humillarte, vejarte, atacar tus puntos débiles, con lo cual siempre que tú le confrontes en la manera que sea, eso para el narcisista pues es lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Porque ahí es donde él sabe moverse, en esa confrontación, en ese lío, en esa relación constantemente dramatizada en la que constantemente hay discusiones, hay voces, hay gritos. Todo eso es lo que beneficia al narcisista. Por eso la técnica de la piedra gris consiste precisamente en todo lo contrario, consiste en mantener una frialdad, en mantener una distancia, en no caer en esas trampas emocionales que te tiende el narcisista. María del Carmen Panadero, Arranz Panadero, buen día, aquí en Madrid. Hola, ¿qué tal? También mucho calor en Madrid. Ah, bueno, me enteré, esto es una curiosidad al margen, ¿no? Que en Japón hablar del tiempo, como hablamos aquí, de que si hace calor, que si hace frío, qué tal, se considera algo muy vulgar, se considera de personas ordinarias. Me enteré ayer, leí unas declaraciones de una persona que vivió tiempo en Japón y lo comentaba, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad. A mí me gusta saber qué tiempo, qué clima tenemos en diferentes lugares en los que vivimos. Eh, Lourdes Magdalena, Antonio, saludos desde las Islas Canarias para usted y para todos los del chat. Seguimos en pie. Nidia Lucía Taborda, ¿tiene que ver el ser hijo del adulterio? No, no tiene nada que ver con el hecho de ser narcisista, no tiene nada que ver de que se nazca en una familia normalizada o una familia no normalizada, ¿no? Realmente no tiene ninguna influencia. Todo depende de la educación que le den los padres que le correspondan. Ana Soltero, doctor, ¿por qué no puedo poner contacto cero si él me hace mucho daño? Bueno, pues ahí el problema que seguramente tienes es la dependencia emocional. La dependencia emocional son unos lazos. Antes explicaba que a pesar de que las personas se dan cuenta de que están siendo maltratadas, de que la otra persona no les ama, de que de que realmente están siendo humilladas, que están en una relación que no les conviene, que les hace sufrir, a pesar de ello son incapaces de marcharse porque tienen dependencia emocional. Es algo muy similar, para poner un ejemplo, al mundo de la droga, ¿no? En la droga la persona llega un momento en que se da cuenta que la droga le está haciendo daño, que le está destruyendo, pero sin embargo sigue drogándose, sigue en esa situación hasta que se produce ese proceso psicológico de reunir esa fuerza para dar ese paso, que es lo que explicamos aquí en el libro, la dependencia emocional, de cómo hay que hacer para juntar esa energía, cómo hay que hacer para dar ese paso y romper definitivamente con esa dependencia emocional. O sea que, Ana, es algo normal lo que tú estás padeciendo, lo padecen prácticamente todas las víctimas de personas tóxicas. Hay algunas personas que en ese proceso de sufrimiento, de humillación, son capaces de resolver ese dilema y ya cuando se plantean aplicar el contacto cero lo pueden aplicar sin problema porque han conseguido anular esa dependencia emocional, pero la mayoría de las personas, la dificultad real que tienen para alejarse de la persona tóxica, del narcisista o del psicópata o de quien sea, el problema que tienen es esa dependencia emocional que se ha generado. Bueno, en otras ocasiones esa dependencia también va ayudado de otros tipos de dependencia, como puede ser una dependencia económica, una dependencia familiar, una dependencia. Hay diferentes circunstancias, ¿no? Muchas veces la persona está absolutamente aislada de otro tipo de personas o no tiene recursos económicos. Todo eso lo que hace es dificultar aún más el que la persona se pueda alejar del narcisista. María del Carmen Arranz Panadero, parece ser que el padre de Ami era un explotador, entiendo, y marcó su vida. Miguel Arcángel, hola, buenos días, Miguel Arcángel, hacía tiempo que no te veíamos por aquí.
Perla Gil, hola Helen89, estuve viendo precisamente algo esta semana de Amy Winehouse y viendo las declaraciones del exnovio me lo pregunté lo mismo, horrible como él habla de ella aún después de muerta. Voy a tratar de leer esas declaraciones porque me gusta mucho la música de Amy Winehouse. María Hernández, buenas noches desde Atlanta. Olga Valerio, don Antonio, buenos días, muchas gracias. De usted he aprendido a conocer de mi esposo, mis saludos desde Nueva York. Muchas gracias, Olga. Helen89, Amy Winehouse, hasta que se enamoró de un hombre que la maltrataba, la dominaba y le enseñó el mundo de la droga y al final la dejó. Ella cayó en depresión y por una sobredosis murió. Por favor, nos averigua. Bueno, por lo que yo sé, ella al parecer no murió por depresión, o sea, por sobredosis, ¿no? Lo que yo he leído, al parecer ya estaba con un tratamiento de desintoxicación y llevaba ya un tiempo e incluso había dejado el alcohol, había dejado... Pero bueno, voy a informarme y os cuento porque, bueno, me interesa el tema, me parece una cosa muy... algo en lo que hay que investigar y hay que ya os traeré la información que consiga. Y Leti M, buenas noches desde California, bendiciones a todos. Miguel Arcángel, este domingo estuve en Madrid y por poco me muero de calor, más de 40 grados en la calle. Sí, la verdad es que hace mucho calor en Madrid, aunque ahora parece que va a refrescar estos días próximos, ¿no? Helen89, Perla Gil, si es verdad, yo creo que ese hombre es narcisista. Jacqueline Sailí, Expósito Infantes, buenos días. Por ahí Antonio, desde Cuba, hombre, una cubana más que se une al grupo, me alegra muchísimo. Andrea Sánchez, señor Antonio, ¿qué opina acerca de los narcisistas psicópatas, de los empáticos oscuros o de los gaslighting? Me preguntas demasiado, son demasiadas... bueno, sobre los narcisistas psicópatas, siempre decimos que en general los psicópatas siempre son narcisistas, ¿no? Por su propia naturaleza, por su propio... El psicópata se caracteriza por una frialdad emocional absoluta, ¿no? No tiene emociones, no tiene sentimientos. Eso le da una cierta superioridad, porque las emociones y los sentimientos en muchas ocasiones son frenos que impiden que rompamos determinados límites, determinadas barreras. Esos límites y barreras no los tiene el psicópata, con lo cual puede actuar de una forma mucho más libre en el sentido de que no respeta ninguna regla, y eso le da cierta superioridad respecto a los que sí estamos limitados, ¿no? Y eso hace que tenga tendencia a ser narcisista, a sentirse superior a los demás y actuar de esa manera. El Universal Líder Movimiento, desde Bogotá, entiendo. Buenas noches, Helen, gracias doctor. El Universal, ¿qué es lo que más le duele a los narcisistas? Bueno, hoy vamos a ver varias cosas que hacen sufrir al narcisista, así que en unos momentitos. Indiana Henry, yo soy cubana, en Quito, QQQ. Bueno, pues bienvenida también desde Quito. Ya sabe, bueno, ya he comentado en alguna ocasión que yo he tenido, mi abuelo concretamente vivió en Cuba bastantes años de su juventud. Y tengo familiares que han tenido relación, incluso creo que tengo algún familiar que aún reside en Cuba, y bueno, en mi familia siempre ha habido un cariño muy grande por Cuba, ¿no? En la zona de donde yo soy, aquí en Asturias, dependiendo de cada pueblo, de cada zona, han emigrado a un sitio u a otro. Hay zonas que han emigrado, han emigrado, me refiero a los años, al siglo XIX, al siglo XX, pues hay pueblos que normalmente emigraban a México, otros pueblos que normalmente emigraban a Chile. Supongo que era porque había alguna persona en esas localidades que atraía, que actuaba como atractor de otras personas, ¿no? En mi caso, en mi pueblo, el pueblo del que yo soy de pueblo, el pueblo del que yo soy, normalmente las personas emigraban a Cuba. Era toda la gente que emigró. Yo tengo, ya digo, abuelas de mis primos, abuelas o bisabuelas de amigos de la infancia, que todos emigraban a Cuba.
Perla Gil, sí, Helen, eso parece, y creo que su padre colaboró exponiéndola cuando se recuperaba y explotándola todo mal, pobre Amy, gracias doctor. Basolita, ¿en algún momento sienten pena o culpa? No, el narcisista no siente pena ni culpa. Si alguna vez dice que siente pena, está mintiendo, está haciendo teatro para congraciarse o para mostrarse empático con la víctima, pero en realidad nunca sienten ni pena ni culpa porque ellos creen que están haciendo lo que tienen que hacer para demostrar que son superiores, para demostrar que están por encima. Entonces nunca el narcisista siente nada que vaya en contra de esas emociones profundas que tiene. El Universal dice, me gustaría saber por qué uno le habla a un narcisista, se queda callado, Antonio. Bueno, normalmente no suelen quedar callados los narcisistas, no suelen buscar confrontación, a no ser que estén aplicando la ley del hielo. La ley del hielo ya sabéis que es un silencio que el narcisista impone, o la persona tóxica en general impone, sin en realidad ninguna razón aparente, que lo que persigue, a ver si se apagó, no, que lo que persigue, se me quedó aquí puesto el momentín, que lo que persigue realmente es el crear confusión, el crear incertidumbre en las otras personas, el crear inseguridad. La víctima no sabe cuál es el origen de ese silencio, cuál es la razón para que esa persona no te hable, y al final termina buscando esas causas en sí mismo, termina considerando que posiblemente hizo algo mal, examina detalladamente todas las últimas conductas que hizo a ver cuál es la responsable de todo eso, y en realidad eso lo que está es generando una inseguridad tremenda a la persona, a la víctima que sufre esa situación, está minando, destruyendo su autoestima. Herminia López Romo, hola, buenos días. Evangelina Figueroa, saludos. Sonia, saludos. Apliqué mi voluntad para no volver con un psicópata. El problema es que no dejo de pensarlo, no volveré. ¿Por qué me pasa eso? Bueno, es normal que eso ocurra. Tenemos varios vídeos en los que hablamos precisamente de ese tema y de la importancia que tiene el control mental, aprender a controlar nuestra mente y, por tanto, aprender a controlar nuestras emociones. Ahora precisamente, bueno, ya introduciendo un tema del que quería hablar, ahora precisamente el día 4 de julio vamos a comenzar un taller. Yo creo que ya mañana, hoy por la tarde o mañana, ya vamos a enviar la información a todas las personas que estaban interesadas. Vamos a empezar un taller sobre sanación emocional, que es especialmente indicado para las personas que están o bien ahora mismo en una relación tóxica o bien que han salido, lo que te ocurre a ti, Sonia, que han salido de esa relación y que no son capaces de distanciarse de ella, que siguen dándoles vueltas, ya sea bien porque tienen dependencia emocional, bien porque su autoestima ha quedado tan destruida que no son capaces de salir adelante. Bueno, todos esos problemas los vamos a analizar, los vamos a examinar. Va a ser un taller diferente al otro que tenemos. Tenemos ahora mismo un taller que la verdad está funcionando de maravilla, un taller de desarrollo de la personalidad y de la autoestima, que tiene otra finalidad. Es un taller mucho más profundo, de técnicas más profundas, de mayor duración, que no se hace en vivo, que es más de trabajo personal. Este que vamos a hacer ahora es un taller más en vivo, es un taller en directo. Va a ser los martes y jueves a este mismo horario, de 6:30 a 7:30, en el que vamos a hacer una exposición, en principio más larga de las que solemos hacer aquí, explicando aspectos muy concretos de este tipo de problemas de los que estamos hablando, de esta sanación emocional, de por qué ocurren todo este tipo de cosas. También, una vez que haya finalizado el taller o la emisión en directo, vamos a enviar a todas las personas que están suscritas, vamos a enviar estos vídeos grabados de estos directos para las personas que algún día no puedan o que varios días no puedan participar, tengan el vídeo también y puedan examinarlo y puedan aprender de lo que hemos estado viendo ahí. Y ya os digo que la diferencia es que va a ser un taller en vivo y en directo, en donde las personas van a poder ir contando sus problemas, van a poder preguntar, van a poder hablar sobre lo que sienten. También yo os pido que previamente me enviéis un breve resumen de cuál es el problema que tenéis, qué dificultades estáis encontrando,
qué obstáculos sois incapaces de superar, sobre todo para ir orientando un poco las técnicas, las explicaciones sobre las que vamos a hablar. Quiero dejar muy claro que esto no es una terapia colectiva, no es una terapia de grupo, no se trata de hacer terapia con ninguna persona, sino simplemente de explicar unas determinadas técnicas, de explicar unas determinadas armas, unos procesos que viven todas las personas que atraviesan estas situaciones, porque desde el convencimiento, desde el conocimiento de todo este tipo de procesos que ocurren, es como uno puede resolver estas situaciones. Lo que me pregunta, por ejemplo, ahora me preguntaba Sonia, que no sabe lo que le pasa porque no es capaz de dejar de pensar, vamos a explicar por qué ocurre eso y cuáles son las técnicas adecuadas para conseguir superar esa situación, para que cada persona después procese toda esta información que estamos facilitando y tenga las armas para hacerle frente, ¿no? Este taller, como digo, va a comenzar el día 4 de julio. Las personas que estén interesadas pueden dirigirse al correo que damos siempre, antoniodevicente24@gmail.com, y ahí les vamos a enviar la información respectiva al taller. Va a ser un taller de pago, pero va a ser un pago realmente reducido comparado con el taller que tenemos de desarrollo de la autoestima. Este va a ser un taller más de un coste más reducido, ya que se va a hacer directamente en vivo. No requiere para mí tanto trabajo como el otro taller, que requiere de la preparación de artículos con mucho más profundidad y contenido. En este caso solamente va a ser un directo en donde vamos a ir hablando de todo este tipo de cosas, aparte de que también tengo el interés o el deseo de hacerlo que de forma que sea asequible a la mayoría de las personas, para que cualquier persona pueda pagarlo sin que le represente ninguna dificultad importante, ¿no? Así que va a tener un precio reducido para lo que suelen costar este tipo de cosas, ¿no? Hay que situarlo en su posición. Las personas que estén interesadas en seguir en el taller o seguir el taller pueden ponerse en contacto a este correo, antoniodevicente24@gmail.com. Ya os digo, es el mismo correo que ponemos siempre incluso para pedir los libros, o incluso si queréis hacerme alguna consulta a través del correo electrónico, podéis dirigiros a este correo, que es el correo que realmente reviso de los que tengo, ¿no? El que reviso todos los días. Bueno, vamos a pasar al tema que hemos traído hoy. Después vamos a continuar con los saludos y respondiendo a las preguntas que me habéis hecho, pero para no retrasar demasiado el tema que hemos traído para hoy, vamos a ver por dónde habíamos dejado. Bueno, aquí tenemos... ya sabemos que los narcisistas normalmente son expertos en hacer ellos sufrir a los demás, son expertos en manipular a las personas, pero también, como siempre decimos, son personas que carecen de autoestima, son personas de un nivel de autoestima muy bajo realmente. Precisamente esa confrontación que existe, porque en el fondo el narcisista es una persona normal y corriente, o sea, no es diferente, por ejemplo, del caso del psicópata. El psicópata no es una persona normal, pero el narcisista sí es una persona normal, pero que tiene una serie de conductas trastornadas que son las que provocan dolor, que son las que provocan el sufrimiento a las personas que están próximas a ellos, ¿no? El narcisista realmente sufre de ese choque entre lo que él se imagina que es y la realidad, lo que es en realidad. Él consigue dominar a las personas gracias a técnicas de manipulación, pero no porque él sea un personaje superior, no porque él tenga alguna cualidad especial que lo hace diferente, ¿no? Y por tanto, al ser personas normales y corrientes, están sujetos a que puedan sufrir, a que puedan tener problemas, a que puedan tener dificultades, y de hecho tienen muchas dificultades y tienen muchos sufrimientos por eso que explico, esa dicotomía que se produce entre lo que ellos creen que son y lo que son en realidad. Eso les lleva a una confrontación. Estaba mirando el nombre porque se me olvida siempre, un profesor de psicología israelí, Sam Vaknin,
estudió precisamente esto, el problema del sufrimiento de los narcisistas, y él constató científicamente, investigando con todas las técnicas de investigación al respecto en psicología, él constató que los narcisistas son personajes que son muy propensos a sufrir depresiones, y son propensos a sufrir depresiones precisamente por esa contradicción que se produce en su relación. Pero él fue más allá y trató de investigar cuáles eran las causas que arrastraban al narcisista a la depresión, qué era lo que le hacía sufrir, qué era lo que le hacía, porque lógicamente una depresión se produce por alguna serie de acontecimientos que ocurren en el entorno de la persona. Él se dedicó a investigar qué era lo que hacía que el narcisista terminara cayendo en la depresión, terminara cayendo en ese estado psicológico que causa tanto daño a las personas, ¿no? Y al final llegó a la conclusión de que había una serie de factores. Los factores son los siguientes. En primer lugar, el deseo de venganza que normalmente tienen los narcisistas. El narcisista es un personaje que siempre quiere conseguir aquello que pretende, que siempre trata de imponer sus criterios a los demás, que le gusta controlar, que le gusta marcar el ritmo de las cosas, que le gusta decir cómo hay que hacer las cosas, pero por supuesto siempre se puede encontrar con personas que van en su contra, ¿no? Con personas que no se someten a su voluntad, con personas que le hacen frente, con personas que lo dejan en evidencia. Todo esto le lleva a que tenga permanentemente grandes deseos de venganza. Cualquier persona que le hace cualquier herida, cualquier daño a un narcisista, automáticamente va a ser objeto de sus deseos de venganza. Esta necesidad de vengarse constantemente de esas personas que no se someten a sus deseos, de esas personas a las que no puede controlar, le ponen en un estado de tensión y de angustia que le va deteriorando y que le va causando daño. Yo siempre comento, lo sabéis perfectamente, que digo que cuando os alejáis de un narcisista hay que tratar de eliminar todos esos deseos de venganza, todos esos deseos de devolverle el daño, porque la venganza en una persona, la venganza desde una perspectiva psicológica, provoca daño a la propia persona. Es como un fuego, como algo que está ardiendo dentro de nosotros y que nos está quemando a nosotros, porque tenemos ese deseo de causar daño que está ahí permanente, y como la mayoría de las ocasiones no tenemos esa oportunidad, estamos constantemente dándole vueltas, y eso en realidad a quien nos destruye es a nosotros mismos. Por eso siempre os recomiendo, cuando os alejéis de un narcisista, no tengáis ni siquiera deseos de venganza, no tengáis deseos. El único deseo que tenéis que tener es el de alejaros de él, de él o de ella, y olvidaros completamente, empezar una nueva vida, dar nuevo contenido a la vida. El narcisista precisamente cae en esa misma trampa, cae en la trampa de la venganza, de su propia naturaleza dominadora, controladora, le hace que odie a muchas personas, le hace que quiera vengarse de muchas personas, y eso es un fuego que le va quemando por dentro, que le va corroyendo y que le causa un daño tremendo. En segundo lugar, ¿cómo lo diría? Bueno, el ver la vida de una forma dicotómica, el ver la vida o en blanco o en negro. Esa es otra de las características del narcisista. El narcisista o eres su amigo o eres su enemigo. No tiene términos medios. Es una persona que divide a toda la gente de esa manera. Eso lo que le provoca es que se pierde una cantidad de matices tremendos, pierde apoyos, pierde los matices de las personas, y eso en realidad le causa problema, porque constantemente está tratando de ver quién es amigo y quién es enemigo. Está tratando de constantemente poder delimitar cuál es su campo de batalla, está constantemente tratando de situar a las personas que va conociendo, y eso le provoca una angustia permanente, un estado de vigilia, un estado de alerta permanente, para tratar de identificar a quién puede someter o a quién tiene que someterse él, porque ya sabéis que después los narcisistas son aduladores y se someten a aquellas personas que consideran superiores. Un narcisista, cuando ve a alguien
que considera que tiene dinero o que tiene una posición social que a él le gustaría obtener o que lo admira, automáticamente se vuelve sumiso, se vuelve rastrero con esa persona, como tratando de mendigar el acercarse hacia él para aparentar que está a su nivel, para aparentar que es uno que él forma parte del grupo de esas personas de élite, ¿no? El narcisista vive siempre en esa dicotomía, a personas a las que admiro, personas a las que trato de dominar y de controlar, enemigos, amigos, siempre está en esa situación, y eso crea una destrucción interna del narcisista, esa tensión, esa incertidumbre permanente. En tercer lugar, otro de los aspectos que causa un daño tremendo al narcisista es la soledad. El hecho de vivir de esta manera, el hecho de carecer de empatía, el hecho de no establecer relaciones reales, ¿no? Relaciones de amor, de cariño. Ya decimos que el narcisista no ama, el narcisista simplemente trata de explotar emocionalmente a las personas. Ese hecho le hace sentirse profundamente solo. No confía en nadie, no siente apego por nadie, no establece relaciones de dependencia con nadie, y eso hace que se sienta aislado en el mundo. Como os digo, ve el mundo como amigos que realmente no son amigos, sino son, como dijéramos, colaboradores y enemigos, no, porque cuando hablamos de amistad respecto al narcisista no estamos hablando del concepto normal de amistad, sino que para él son aliados, colaboradores, gente de la que se puede aprovechar para lograr aquellos medios que pretende, mientras que hay otra parte de personas que son de los que se puede aprovechar para explotarlos, ¿no? que es diferente. Por un lado están los monos voladores y la gente que él maneja y utiliza, y por otro están las víctimas. Siempre decimos que en muchas ocasiones el narcisista llega a una relación bastante profunda, dicho entre comillas, con la familia de la víctima. Y en realidad ahí lo que existe no es confianza, no es amistad, no es amor, no es un tipo de relación sana, sino lo que el narcisista pretende cuando se acerca a la familia de la víctima, por ejemplo a la mamá de su pareja, a su papá, a sus hermanos. Lo que pretende no es crear un vínculo familiar, sino lo que pretende es tener elementos de control para de esa forma, indirectamente, vicariamente, como se dice ahora, controlar a su pareja. Trata de influir. En muchas ocasiones comentamos que la víctima narcisista acude a su familia, a sus padres, para contarle lo que les está ocurriendo, las vejaciones, las humillaciones que está sufriendo, y se encuentra con que sus propios padres, sus hermanos, no le creen lo que está contando, sus amigos no le creen. Y no le creen porque el narcisista previamente ha ido contando otras historias a espaldas de la víctima, ha ido hablando de que es una persona inestable, de que es una persona insegura, de que es una... y ha ido dejando en mala situación, dando una mala imagen de la víctima, de forma que cuando la víctima va a contar lo que le está ocurriendo, simplemente no le creen. Todo esto, por supuesto, esta confrontación permanente que tiene el narcisista con todas las personas, incluso con los que podríamos considerar amigos o aliados, esto provoca una soledad inmensa. No confía en nadie, no tiene vínculos sociales de verdad con nadie, no tiene vínculos emocionales con nadie, y esto provoca una enorme soledad. Ahora hay que hacer una diferencia. El cuarto aspecto me parece que es bueno, este investigador lo denomina el analfabetismo emocional, que quiere decir esa falta de formación del narcisista para apreciar las emociones. Esa frialdad emocional que es adquirida, no es como en el caso del psicópata que nace con ella. En el caso del narcisista la adquiere porque, como en su infancia todo se lo dan, todo se lo regalan, no tiene que esforzarse para nada, no necesita generar vínculos de ningún tipo, porque muchas veces los vínculos emocionales en realidad son vínculos, en muchos casos, utilitarios, que surgen por la necesidad que tenemos de apoyarnos en otras personas. Por eso muchas veces amamos a otra persona y la otra persona nos ama, porque es una función biológica que ha surgido así para que podamos coexistir y defendernos en grupo, ¿no? Pero bueno, ahí ya entraríamos en términos biológicos. Pero en realidad el narcisista no aprende ese lenguaje emocional, por lo tanto se habla de analfabetismo emocional en el narcisista, pero que es un analfabetismo
que se vive, y ahora voy a hacer una pequeña diferencia, se vive de diferente manera entre los narcisistas vulnerables y los narcisistas grandiosos. Hemos explicado en muchas ocasiones que a rasgos generales hay dos tipos mayores, podríamos decir, de narcisistas, aunque hay muchos tipos de narcisistas, pero generalmente todos esos se pueden agrupar en dos grupos principales, que son los narcisistas vulnerables y los narcisistas grandiosos. Hemos explicado también en muchas ocasiones que el narcisista vulnerable es aquel narcisista que adopta un perfil bajo, es ese narcisista que no lo parece, es ese narcisista que se oculta siempre en cierta humildad, se oculta en cierta contención, no alardea, siempre manipula por debajo. Sin embargo, el narcisista vulnerable es mucho más manipulador que el grandioso, porque al no tener esa impronta, ese carácter, esa fuerza para impresionar a la gente, lo que hace es manipular por debajo, lo que hace es estar ahí callado y tratando de manejar los hilos para conseguir al final lo que él pretende, que es sentirse superior a los demás, terminar controlando las situaciones y terminar dominando a las personas con las que se relaciona. La diferencia es en que este tipo de narcisista es mucho más propenso a caer en depresiones, precisamente por esa falta de expresión, por esa falta de relación, por esa falta de sacar afuera lo que siente o lo que piensa, ¿no? Mientras que el narcisista grandioso es menos propenso, sufre menos también. Podríamos decir que el narcisista vulnerable es un narcisista más sensible, ¿no? que le afectan más las cosas que ocurren, mientras que el narcisista grandioso es más tosco, más arrogante, más presumido, más vanidoso. Pero a su vez eso le actúa como una especie de protección frente a esta debilidad, de esta tendencia a caer en la depresión. Normalmente los narcisistas vulnerables son más propensos a caer en depresión que los narcisistas grandiosos, suelen sufrir más problemas de otro tipo, más trastornos que se procesan al mismo tiempo que el narcisismo, suelen tener mayor comorbilidad los narcisistas vulnerables que no los narcisistas grandiosos. Esa es una diferencia, bueno, que la añadimos aquí como rasgo final, ¿no? Para remarcar esa pequeña. A veces vemos a narcisistas que parece que no les afecta nada, ¿no? Que parece que no sufren. Normalmente se refiere a los narcisistas de tipo grandioso, ya digo, porque son como más groseros, como más toscos, como menos sensibles al mundo psicológico, menos sensibles a toda esta influencia de la soledad, de la confrontación, de la dicotomía, de la división entre unos y otros, de la venganza. Entonces, ese tipo de narcisista normalmente es menos propenso, también quizás sea menos dañino respecto a las víctimas, ese narcisista grandioso, mientras que el narcisista encubierto, el narcisista vulnerable, sí es más propenso, pero también es el más peligroso de cara a las relaciones y el que al final provoca más daño, y sobre todo el que es más difícil de descubrir cuando está dentro de una relación y hace que en muchas ocasiones sea difícil darse cuenta de que realmente es narcisista. Bueno, estas son algunos de las situaciones que provocan dolor en el narcisista, que tienen que ver con su carácter, que no tienen que ver con lo que provoque otra persona. Ya os digo que en general lo que una persona haga tiene poca influencia en el narcisista, aunque bueno, hay algunos detalles como por ejemplo cuando lo ignoran o todo eso, pero bueno, ese ya es otro tema que hemos tratado en otra ocasión y que posiblemente volveremos a tratar de nuevo, que es lo que una persona puede hacer que provoca sufrimiento en el narcisista. Aquí hoy hemos analizado esas características que tiene el narcisista en sí mismo que le provocan dolor, que lo arrastran a la depresión, ¿no? Siempre hemos dicho que el narcisista al final de la vida siempre terminan en general, ¿no? Quedando solos, quedando en un estado psicológico bastante deplorable, sufriendo bastante, pero bueno, eso es lo que se llama el castigo del narcisista. Podríamos decir que es una especie de castigo divino, ¿no? Él actúa con maldad toda su vida y al final termina pagando por esa maldad, pero bueno, hay que dejar claro que no en todos los casos. Hay narcisistas que se mueren humillando, despreciando y disfrutando de su posición y de su labor, ¿no? Bueno amigos, esta era la exposición para hoy. Espero que os haya gustado. Vamos a continuar
con el chat, con los saludos y con las respuestas. A ver por dónde estábamos. Juliana, buenas noches. Doctor, estuve conociendo a un narcisista en un lapso de 2 meses. Después de la tercera cita apliqué el contacto cero. ¿Existiría algún riesgo después de yo descartarlo? Bueno, la verdad es que 3 meses o 2 meses es poco tiempo, ¿no? Realmente lo lógico es suponer que va a quedar ahí la cosa. Lo que sí puedes esperar es que en algún momento él intente de nuevo volver a tu vida. Realmente en 3 meses no da mucho tiempo a que él te haya conocido en profundidad, con lo cual posiblemente busque otra víctima que le resulte más fácil. Pero bueno, hay que estar alerta, tampoco vivir obsesionadas con el narcisista, pero sí tener claro que hay que tratar de impedir que vuelva a entrar en tu vida. Mario Rubén Jiménez López, una expareja que tengo, es narcisista, tiene muchos rasgos psicopáticos, tiene una mente macabra, lo peor es que estudia medicina, es muy buena alumna, pero poco o nada le importa el bienestar ajeno. Bueno, trata de alejarte de ella, no podemos hacer otra cosa con los narcisistas o con las personas tóxicas que alejarnos de ellos todo lo posible y tratar de que no nos influyan a nosotros, ¿no? María José, buenos días. ¿Por qué los narcisistas quieren que seas igual a ellos en todo? ¿Se enojan si piensas distinto? Bueno, porque es que el pensar distinto es tener independencia de carácter, pensar distinto es tener otras ideas, y el narcisista trata de controlarte en todo lo posible, con lo cual lo más fácil es que tú aceptes todo lo que él dice, aceptes todo lo que él propone, que pienses igual que él, que significa como que tú adoptas sus ideas, ¿no? Una persona independiente, una persona de criterio, de ideas independientes, es fácil que llegue a conclusiones propias, que se dé cuenta de la situación en la que está y que al final quiera alejarse, ¿no? Entonces siempre uno de los trabajos o de las funciones del narcisista es aislar a la víctima, y una de las formas de aislarla es no dejarla que piense libremente. Ana Soltero, ¿cómo podemos inscribirnos en el taller? Pues escribiendo a antonio24@gmail.com. Ahí me dejáis los datos, yo tomo nota del nombre y ya cuando tengamos lista la información en concreto, pues ya os la enviaremos, que ya os digo que será, yo creo que mañana o pasado mañana, ¿no? María del Carmen Arranz Panadero, manipulación con el silencio, la mentira, lo que sea, con hijos es difícil. Sí, bueno, pero a ver, con hijos, yo siempre digo, con el narcisista lo que hay que hacer es separarse, alejarse. O sea, con hijos es más complicado, pero a lo que hay que entender, muchas veces se mantienen relaciones por el bien de los hijos, y en realidad mantener relaciones tóxicas por el bien de los hijos es una contradicción en sí mismo, porque el hecho de que los hijos vivan dentro de una relación tóxica les causa más daño que esa relación esté rota, que esa relación, que los padres estén separados. Yo siempre digo que para los niños es mejor una relación rota, en donde un día están con el padre y otro día están con la madre, pero tienen la oportunidad de que al menos uno de los dos les dé una educación sana, una educación en valores, una educación adecuada. Es eso más importante que no que vivan dentro de una relación tóxica en donde constantemente están viviendo en peleas, en discusiones. Ahora, otra cosa, por supuesto, es cómo se hace eso para separarse, para alejarse. A veces hay dependencias económicas, a veces no hay problemas logísticos simplemente, ¿no? No hay una casa, un piso, un sitio donde alojarse, la persona no tiene esa capacidad económica, eso ya son otro tipo de obstáculos, ¿no? Pero en principio, desde el aspecto de educación de los hijos, yo creo que es más conveniente que se viva separados que no que se mantenga esa relación tóxica. Felipe Ramírez, ¿puede tener una persona trastorno esquizofrénico y narcisista al mismo tiempo? Sí, puede tenerlo, porque el narcisismo es un trastorno que puede ocurrir o transcurrir al mismo tiempo que cualquier otro trastorno. Es lo que se llama la comorbilidad, ¿no? El que se puedan dar dos trastornos al mismo tiempo. Bueno, la esquizofrenia es más bien una enfermedad mental que un trastorno, ¿no? Hay una diferencia ahí. Normalmente un trastorno es cuando no existe un sustrato fisiológico. En la enfermedad suele existir un trasfondo fisiológico, ¿no?
Guillermo Marín, buenas noches. La narcisista me busca, se hace notar y se burla de mí donde estoy. Bueno, aplicar el contacto cero significa alejarse de los sitios en donde te puedas encontrar con la narcisista, evitar el encontrarse en cualquier lugar, romper todos los lazos, romper el contacto con personas en común. Tenéis aquí mi libro Contacto Cero, donde se explica realmente cómo hay que aplicarlo. A veces es difícil porque a veces es muy complicado el distanciarse de esa manera, o supone un esfuerzo, un sacrificio para la persona porque deja de frecuentar lugares o sitios que le gustan, ¿no? Harmony, yo creo que a mí cada que bebía, decía que veía a alguien en el techo espiándome. Bueno, eso pueden ser alucinaciones, puede ser también que tenga algún problema grave con el alcohol, ¿no? Porque eso también tiene algo de pinta con deliriums tremens, ¿no? Mina Aino, hola, buenos días, Harmony, y nadie estaba, alucinaba, y yo me callaba, no le decía nada. Felipe Ramírez, Harmony, gracias, pensé que solo eran cosas mías. Mayra Valenzuela, qué lindo sus lentes y su camisa, muchas gracias. Perla Gil, nuestro éxito los lleva a la depresión, la furia, o por lo menos el mío. Cuando yo le llevaba la contra en los últimos tiempos, no soportaba haber perdido su poder y explotaba muy mal. Sí, la verdad es que el narcisista lo que peor lleva es el éxito de su pareja, cuando ve o de su pareja o de su entorno, ¿no? Les molesta, les duele muchísimo el éxito de la otra persona. Hablaba de las cosas que la otra persona puede hacer que causan dolor al narcisista. Una de las más importantes es que la otra persona, la víctima, tenga más éxito que él, o gane más dinero que él, o tenga una posición social mejor que él, o que le den algún premio, le den cualquier distinción. Todo eso hace sufrir mucho al narcisista porque le hace ser consciente de su inferioridad. Harmony, también antes de conocerme, pasó por depresión y después que me encontró engordó muchísimo. Creo que se relajó como yo nunca lo criticaba y después de 4 años de humillaciones le dije tu panza. Felipe Ramírez, mi pareja estaba diagnosticada de esquizofrenia, pero para mí tenía más rasgos de narcisista. Bueno, ya te digo, Felipe, que pueden coexistir perfectamente. Harmony, ¿por qué antes de conocerme pasó por depresión y después que me encontró en... bueno, sí, ya lo habíamos visto. Harmony, aquí, ¿por qué se reía y decía que iba a tener muchas mujeres? Ahí dijo que yo le llamé de viejo, gordo y feo, cosa que yo no dije, solo dije tu panza. Bueno, pero en esos casos lo mejor es alejarse. Ya te digo que siempre la confrontación es lo que busca el narcisista, es de lo que se alimenta, porque ahí surge la posibilidad de ofender, de molestar. Si una persona calla y no responde y no participa en nada, que sería aplicar la piedra gris, el narcisista rápidamente se va a quedar sin argumentos, no va a tener con quién confrontar, ¿no? Tiago Silva, hola, buenos días. ¿Tienes nombre de futbolista? Perla Gil, lo que sí le digo, yo le notaba cambios constantes de opinión, de discurso, de humor, en fin, incoherente total, uno no sabe con quién está, todo es artilugio para lograr su objetivo, el control. Efectivamente, Laurita, tome agua, doctor. Bueno, yo soy más de café, bueno, agua también tomo mucha, ¿no? Pero por la mañana me gusta tomar café, que en el fondo el café es agua con unas semillas, ¿no? Harmony terminan cuando se agotó el suplemento para manipularte. Yo creo que la mejor forma del término es aceptar, ahí se molestan y quieren terminar todo. Mejor es alejarse, efectivamente, contacto cero para siempre, dice Laurita. Carmen Gil, buenas noches. Bueno, gracias doctor por este vídeo, nos dice Laurita. Bueno, se me ha saltado aquí esto bastante. Bueno, estamos terminando. Recordaros que tenemos estos libros en Amazon, donde los podéis comprar aquellas personas que deseen ampliar los conocimientos, los términos, los conceptos que damos aquí en el chat. Sabéis, son 6 libros que tenéis a vuestra disposición. Este mes se estaba publicando un libro cada mes. Este mes no vamos a publicar libro porque estamos ya en los últimos
compases, las últimas revisiones del libro sobre Picasso, que va a salir, calculo que en un mes, yo creo que hacia finales de julio aproximadamente. Es un libro, Picasso, el gran narcisista, en donde analizamos a Picasso desde la perspectiva del narcisismo. También recordaros que tenemos este taller de sanación emocional para aquellas personas que están ahora mismo en relaciones tóxicas y quieren salir de esa relación y se encuentran con obstáculos, con dificultades, aquellas personas que ya han salido de esas relaciones pero se han quedado ahí enganchadas y les cuesta reiniciar su vida. Para esas personas que necesitan esa especie de esta sanación emocional, este pequeño empujón, vamos a iniciar un taller que va a ser en directo, va a ser en vivo, el martes y jueves de 6:30 a 7:30 de la mañana, hora española. Para aquellas personas que no lo puedan seguir a esa hora, igualmente se les va a enviar los vídeos de esos directos para que puedan verlos a otra hora cualquiera. Después me pueden hacer llegar sus consultas a través del correo electrónico. Como digo, no se trata de hacer una terapia de grupo, no se trata de una terapia individual, lo que se trata es de dotar a las personas con armas para hacer frente a esas situaciones y a la vez también estimular, dar fuerza, dar energía, transmitir toda esa fuerza del conjunto, del grupo de personas que están sufriendo, padeciendo un mismo problema, transmitirlo a cada una de las personas que participen en ese taller. El taller va a tener un precio bastante módico para lo que suele ser normal en este tipo de talleres, para que todo el mundo pueda participar, para que nadie pueda quedarse fuera simplemente por una razón económica. Bueno, pues muchas gracias a todos, ya se nos ha acabado el tiempo. El viernes tenemos de nuevo este directo a las 6:30 de la mañana. Os espero a todos aquí el próximo viernes. Mañana aquí en Gijón es fiesta, aunque bueno, yo igual sigo trabajando con normalidad. Hay bastantes pueblos de España y creo que de América donde se celebran las fiestas de San Pedro. Aquí es el patrono de Gijón, así que mañana es fiesta. Bueno, eso, muchas gracias a todos, que lo paséis muy bien, que tengáis una noche, un día muy bueno y ya sabéis, nos vemos el viernes a las 6:30 de la mañana. Muchas gracias a todos y hasta el viernes.